reguladores inmunológicos durante el embarazo y clonación de Toxoplasma gondii, todo lo que revela en gatos silvestres del Caribe mexicano. Entonces, ya con esto, yo quiero de nuevo felicitar y agradecer a la doctora Correa por darnos esta primera conferencia y sin más le ofrezco, la invito a que... No escuché lo último, pero espero que me escuchen. ¿Sí me escuchan? Sí. ¿Sí? Ok. Pues muchas gracias. Yo soy María Dolores Correa y voy a permitirme compartir la pantalla. ¿Sí la pueden ver? Bueno. Sí, sí, okay. sí, por favor, si dejan de verlo, me avisan. Pues antes que nada, me da muchísimo gusto estar en contacto con ustedes, aunque sea por esta vía, que bueno, la pandemia nos volvió internéticos y sumeros, ¿verdad? Como digo yo. Muchas gracias por invitar. Es un gusto volver a ver a la doctora Kaminsky, aunque sea en pantalla, y a la doctora Alguer, y a la doctora Matute, y a todos, y al doctor Jorge García. Como bien dijeron, he visitado Honduras, si mal no recuerdo, 3 o 4 veces, y ha sido pues un gusto. Tengo muy bonitos recuerdos de Honduras, la gente es muy cálida, muy linda, y pues tienen trabajo, el área de parasitología es una de sus áreas fuertes según mi punto de vista. Y les agradezco mucho la invitación para volver a entrar en contacto y a lo mejor poder hacer investigaciones en conjunto si nos lo permite ahora la pandemia, que ya no venga otra ola, ¿no? Actualmente trabajo en la Universidad de Anáhuac de México, pero el 99% de lo que les voy a presentar fue hecho mientras trabajé en el Instituto Nacional de Pediatría los últimos 20 años, en el Laboratorio de Inmunología Experimental. Entonces, y quiero resaltar que voy a hablar de diagnóstico, lo más actual, las dudas que existen, pero van a ver que pues es básicamente lo que sigue habiendo desde hace ya varios años, que está la tecnología de diagnóstico. No ha avanzado mucho, excepto que se usan antígenos recombinantes o métodos más sensibles, pero ha girado más o menos en lo que voy a hablar. Y me tomé el atrevimiento y le pido disculpas a los que ya saben, a los expertos, porque me tomé el atrevimiento de hablar un poquitito del ciclo de vida y un poquito de métodos diagnósticos, pensando en que entre la audiencia puede haber estudiantes que se pueden beneficiar de alguna parte que yo hable. Muchas gracias por esta invitación, tanto a la Asociación Hondureña de Parasitología como al Instituto de Enfermedades Infecciosas y Parasitología, Antonio Vidal. Me sale admitir a alguien. Bueno, muy bien. Entonces, voy a hablar un poquito de Toxoplasma. Para los alumnos que no sepan, Toxoplasma gondii es una sola especie, es un protozoario unicelular y es un intracelular obligado. Solo puede replicarse dentro de las células de cualquier célula nucleada de cualquier animal homeotermo, es decir, aves, mamíferos terrestres, marinos y aéreos. Entonces, es un parásito muy exitoso. Mide 7 micras de largo, el taquizoíto. Ahorita vamos a ver algunas las fases, pero la fase de replicación rápida es el taquizoíto, que vive dentro de una vacuola y se replica. Aquí hay varios taquizoítos, si los pueden ver. Se replica intracelularmente por un proceso que se llama endodiogenia, que no es una replicación común, la tienen los apicomplexa, se dividen pero se quedan unidos por la parte posterior. Tiene los apicomplexa en general, y Toxoplasma pertenece a este grupo, tienen un complejo apical que es muy útil para invadir a la célula
que tiene microtúbulos, róptrias, micronemas y micronemas, róptrias, es mic, rop, bueno. Estas vesículas van a vaciar sus contenidos cuando van a invadir a la célula. Una vez que el parásito se replica y se obtienen entre 8 y 32 taquizoitos por vacuola, va a romper a la célula, causando pues muchos estragos. Esta es una parasitosis, como decía, muy exitosa porque invade animales de sangre caliente de todas las lares del mundo, lugares del mundo, aunque es más frecuente en esta franja que está doblemente cruzada, que es la zona tropical. Y eso se debe a que el oquiste permanece viable más fácilmente por periodos más prolongados en medios cálidos y húmedos. Y yo digo en broma siempre que por eso estos osos están tan tranquilos, porque están felices de que tienen poca probabilidad de tener toxoplasmosis. En los polos es poco frecuente, pero no es inexistente. Y en los lugares templados existe, pero en menor frecuencia. Mucho de lo que se sabe de la toxoplasmosis en términos modernos es de estudios que se han hecho en Europa y Estados Unidos y Canadá, y Estados Unidos básicamente. Como pueden ver, la prevalencia ahí es intermedia. Y en los últimos años ha surgido muchísima información de África, de Asia y de América. Entonces, hay muchas cosas que se daban por hecho, pues ya dejaron de ser dadas por hecho. Por ejemplo, la imposibilidad de tener una segunda infección. Este fenómeno de reinfección, por ejemplo, en las áreas tropicales es algo bastante común, mucho más común de lo que pensábamos. El ciclo de vida rápidamente, Toxoplasma hace como 2 millones de años evolucionó, era una coccidia que tenía un ciclo sexual, los felinos son los hospederos definitivos, esto quiere decir que es donde el hospedero definitivo, para quienes no saben, aunque yo creo que ya todos saben, es el huésped donde ocurre la reproducción sexual. En el caso de Toxoplasma es en el intestino de cualquier felino, doméstico o silvestre, que va después de algunos días de infección, va a esporular, quistes no esporulados, que van a esporular en el medio ambiente dando 8 esporozoitos. Estos esporozoitos contaminan agua y alimentos en los animales. Pongo todos estos animales como ejemplo porque puede infectar agua. Entonces, como todos tomamos agua, podemos infectarnos con oquistes. Y en el caso de los gatos, de los felinos, también pueden fungir como huésped intermediario, pues se pueden contaminar con oquistes o más adelante veremos por quistes tisular. Hay una primera fase cuando un animal, una especie un animal ingiere oquistes que se convierten en taquizoitos, que es la fase de replicación rápida. Esta fase aquí la menciono porque es la fase peligrosa para la transmisión vertical. Cualquier hembra, aunque aquí está puesta una mujer, dibujada una mujer, cualquier hembra de cualquier especie, incluidas las aves, pueden transmitir la infección a sus embriones o fetos por vía vertical, así se llama transmisión vertical, y solo la fase aguda, la del taquizoito, es capaz de llegar por vía sanguínea, es lo que más se aprueba, a la placenta, infectar a la placenta. En el caso de las aves, pues obviamente no hay placenta y es por otra vía, pero sí hay transmisión vertical también. En estas especies, después de que el taquizoito se replica, rápidamente la respuesta inmune va a inducir estrés en el taquizoito. Muchos van a morir por la respuesta inmune y algunos, al recibir estrés debido a la respuesta inmune, se convierten en bradizoitos que se van a enquistar, van a formar un quiste que se le llama quiste tisular, y puede contener miles de bradizoitos. Se llaman bradizoitos porque se replican lentamente. Taqui es rápido, bradi es lento. Entonces, forman quistes que pueden contener hasta miles de bradizoitos, pero se replican muy, muy despacito. Entonces, estos quistes pueden quedar de por vida, como vamos a ver. Si un felino se come algún pedazo de carne o de cualquier animal que tenga quistes, carne cruda, va a cerrarse el ciclo de coccidia, que es el ciclo sexual. Hace aproximadamente, si mal no recuerdo, bueno, yo no estaba, pero lo leí, que hace como 2 millones de años,
Toxoplasma se convirtió en el parásito más exitoso del planeta. Parásito, o sea, parásito, excluyendo bacterias y virus, es el parásito más exitoso. Y es exitoso porque como invade a todas estas especies, pues se disemina muy fácil. Entonces es muy prevalente. Y esta fase, y es porque esta fase de quiste tisular empezó a ser transmisible. Los bradizoitos no nada más dejaron de infectar solo a los felinos y empezaron a poder infectar a cualquier otro huésped intermediario. Entonces, esta transmisión asexual hizo que Toxoplasma sea muy exitoso y se disemine de manera, digamos, horizontal, sexual y vertical. Entonces, hay tres transmisiones. La oral, aunque puede ser por oquistes o por quistes tisulares, y la vertical. Y de las dos orales, pues una es directo, ciclo directo, y el otro es ciclo sexual o indirecto. ¿Qué hace un taquizoíto? ¿Qué ocasiona la fase de taquizoíto? Pues esto es una muestra nada más de lo que le puede hacer un individuo que no tenga defensas. Por ejemplo, un feto en etapas tempranas del desarrollo. Aquí pueden ver una célula, nosotros infectamos astrocitos de ratones neonatos en cultivo, esto es un cultivo, con taquizoítos. Pueden ver un astrocito con un taquizoíto. Se pueden infectar más de una vacuola parasitófora por célula, puede llegar a tener varias vacuolas cada célula, y además cada una va a empezar a replicarse. Entonces, esto es cómo se ve el cultivo visto de lejos, digamos, a bajo aumento. Pues el cultivo está lleno de células. A las 24 horas, las células infectadas ya se ven así, con varias vacuolas, y dentro de cada vacuola muchos parásitos. Y empieza a verse destrucción del tejido. A las 48 horas, vean cómo va desapareciendo el cultivo, y a las 96 horas prácticamente ya no hay cultivo, hay puros taquizoitos en el sobrenadal. Entonces, esto es en ausencia de una respuesta inmune. Por supuesto, en un huésped, pues la respuesta inmune va a atacar estas formas, y esto no sucede con esta velocidad. Entonces, empieza a haber anticuerpos, células inmunes, etcétera, que no es el tema de esta plática, pero pues es importante porque no, en 96 horas no se muere uno, pero es la capacidad reproductiva y dañina de un taquizoide, de los taquizoides. Entonces tenemos una fase aguda debido a los taquizoitos, que en el 80-90% de los huéspedes intermediarios o definitivos es asintomática. Aparentemente no hay problemas clínicos, aunque últimamente hay mucha evidencia de que toxoplasma en el cerebro puede, e incluso en el intestino, puede alterar la microbiota, que seguramente ya no voy a hablar mucho de ella, o ya la conocen o la manejan, y directamente en el cerebro, y ocasiona problemas conductuales o de memoria en las personas o los animales que tienen esta parasitosis. Esa es un área en la que estamos entrando a investigación actualmente. Una parte neuroinmunológica en el cerebro de ratoncitos, ahorita estamos en ratones, para explicar cómo es que la toxoplasmosis altera la conducta. Pero en el cierto porcentaje de personas, aquí estoy hablando de humanos, puede provocar fiebre, malestar, linfadenopatía y retinocoroiditis. Esto se debe más a la adquisición de cepas muy virulentas que existen, unas muy virulentas. Esta fase dura unos días, cuando mucho meses. Y rápidamente, como les decía, el taquizoíto se convierte en bradizoíto, el cual se enquista, forma quistes, y se establece la fase crónica. Esta fase, que es otra cosa que se ha estado pues tirando el dogma, aparentemente se decía que podía durar de por vida, pero por lo menos en algunas especies y con algunas cepas parece ser que el huésped podría realmente erradicar la infección después de muchos meses. Esto son datos nuevos de lectura de la literatura. El parásito enquistado va a seguir manteniendo ciertos niveles de anticuerpos, y eso mantiene la inmunidad. Pero si bajan las defensas, por ejemplo, por una inmunodeficiencia ocasionada, por ejemplo, por el virus del VIH, o por drogas inmunosupresoras, por ejemplo, en pacientes con cáncer o que les van a hacer un trasplante, cuando bajan las defensas, los bradizoitos se desenquistan, se convierten en taquizoitos y se reactiva una fase aguda nuevamente. Y aquí puede reactivarse
y dar encefalitis toxoplásmica. Esto es muy común en pacientes con VIH, cuando se convierte a SIDA. Uno de los cuadros que definen que una convivencia con VIH se convierte en síndrome de inmunodeficiencia adquirida es precisamente la encefalitis toxoplásmica, que puede matarlos. Y la otra, que puede ser una reactivación parcial, es en pacientes con toxoplasmosis congénita, por ejemplo, cuando llegan a la adolescencia, que les dan tratamiento, les va bien, o nacen prácticamente asintomáticos, de todas maneras se les da tratamiento profiláctico, pero en la adolescencia, con los cambios hormonales, se ha visto que puede, entre la edad de 11 a 13, 14 años, se puede activar una retinocoroiditis de parásitos que quedaron en el ojo inactivos y alrededor de la adolescencia. Entonces, se puede haber una reactivación de la fase aguda, que si se da tratamiento o el cuerpo vuelve a reaccionar, vuelve a regresar a la fase crónica. Entonces, tenemos que hay una infección adquirida, que se le llama adquirida por consenso mundial, a la que se adquiere por vía oral. Y esta normalmente es asintomática, pero puede dar linfadenopatía, que es fiebre con linfadenopatía, o toxoplasmosis ocular, que normalmente les decía, esta toxoplasmosis es en pacientes inmunocompetentes y adultos, es una toxoplasmosis casi siempre debida a cepas muy virulentas. No sé qué tanto conocimiento hay en Honduras de las cepas que circulan, pero en México y sobre todo en Brasil hay muchísima evidencia de que la mayor parte de las cepas que circulan ahí son cepas muy virulentas para el ser humano. Es interesante porque estas cepas han brincado del medio silvestre al ser humano, o más bien el humano ha invadido los medios silvestres, hemos invadido los medios silvestres, y entonces empiezan a adquirir una toxoplasmosis que estaba muy bien adaptada a los animales silvestres, y cuando es adquirida por un humano, pues es una nueva como epidemia. Entonces ha habido brotes epidémicos y hay uno muy documentado que ocasionó enfermedad grave en el 90% de una población pequeña que ingirió en el parásito o quistes que contaminaba el pozo del pueblo. Entonces hay mucha variabilidad, pero esta depende mucho más de la respuesta, de la virulencia del parásito, aunque aún en Europa y en Estados Unidos, donde circulan cepas menos virulentas, a veces el individuo desarrolla una respuesta inmune no adecuada y como esa respuesta no es adecuada para controlar al parásito, puede desarrollar toxoplasmosis. En muchas ocasiones están juntas la de linfadenopatía y fiebre con la coloretinitis, e incluso puede haber enfermedad grave, que no es muy común en individuos inmunocompetentes. Y la otra forma de infección que era muy importante antes del advenimiento de la epidemia del VIH es la forma congénita, era la causa principal de atención médica por toxoplasmosis. La mujer la adquiere, ella puede ser totalmente asintomática y no saber que está en riesgo de transmitirla a su bebé. La mayor parte de las mujeres que están cursando el primero o segundo trimestre no transmiten la infección a sus bebés, entonces queda el bebé no infectado. Sin embargo, pues ahora actualmente se sabe que está el fenómeno de programación fetal y los cambios que la mamá hace con respecto al toxoplasma podrían, esto es una hipótesis por supuesto, afectar el desarrollo del bebé a pesar de que no esté infectado como tal. Entonces, si hay transmisión, esta se llama transmisión congénita. Entonces, tenemos la infección adquirida y la infección congénita para distinguirlas, la que se adquiere por vía oral y la que se adquiere de la madre. Esta, si el feto se infecta durante el primero o segundo tercio, suele haber problemas clínicos muy severos. La toxoplasmosis está asociada con abortos recurrentes. Y también, si es en el segundo trimestre, suele haber hidrocefalia, microcefalia, muchas alteraciones del sistema nervioso y ocular. Si la mujer se infecta en el tercer trimestre, los bebés nacen prácticamente asintomáticos, pero como dijimos, después de un tiempo pueden desarrollar toxoplasmosis, casi siempre retinocoroiditis, o sea, problemas oculares. Entonces, ahora sí voy a pasar al diagnóstico. En general, clasifiqué estas pruebas, las pruebas de diagnóstico de laboratorio. Esto es aparte del diagnóstico clínico. Por supuesto que hay todos los síndromes que dirigen, por ejemplo, en un paciente
con problema congénito, pues clínicamente a veces es difícil distinguirlo de una sífilis congénita o de una rubiola congénita, aunque tienen algunas características diferentes, pero pues se vuelve muy importante el diagnóstico de laboratorio. Mujeres embarazadas, pues les comentaba que la mayoría son asintomáticas, entonces las pruebas de laboratorio se vuelven imprescindibles para medir el riesgo que tiene una mujer embarazada de transmitir la infección a su bebé, y vamos a llegar a ese punto. Entonces, las pruebas se dividen, se clasifican en directas, que es a partir de tejidos o sangre. No sé si estoy estorbando con una donde están, no sé si ven esto de aquí, ¿sí lo ven? No, Ya está lo bien, quité. todo Ok. está bien, sí. Ok, entonces, pues una es tomar un tejido y ver el parásito, directamente se puede ver, o usando anticuerpos antitoxoplasma producidos en algún animal de manera artificial, inmunizando con antígenos de toxoplasma y revelando con anticuerpos contra el primer anticuerpo, se puede ver los quistes, por ejemplo, aquí se ven teñidos de café con peroxidasa. Cuando se ve más amplificado un quiste, se ve así, más o menos, con una tinción especial, y se puede ver directamente, pero obviamente a los bebés o a una mamá no le vamos a hacer una biopsia de un tejido a ver si vamos a buscar al parásito. Entonces, esto no tiene aplicación más que, por ejemplo, en casos como los que hemos tenido nosotros en alguna ocasión, como una anécdota interesante, nos llegaron muestras de monos ardilla que habían muerto súbitamente de toxoplasmosis, bueno, de algo que parecía toxoplasmosis. Los de la Facultad de Veterinaria nos mandaron cortes de los tejidos, bueno, más bien pedazos de tejido de pulmón, se habían muerto de neumonitis, y por inmunistoquímica sí demostramos que se trataba de toxoplasma. No teníamos todavía montado el PCR, entonces fue una demostración inmunológica con controles adecuados. La otra es tomar un pedazo de este tejido y en condiciones de esterilidad meterlas a cultivo de tejidos y ver si se invaden, si proliferan y puede uno encontrar parásitos en el cultivo, o inyectárselo a ratones por vía intraperitoneal, y le inyecta uno un pedazo de tejido un poco machacado, y después se espera uno que el ratón, si tiene síntomas, luego se toma el peritoneo y se ve los parásitos al microscopio. O si no tiene mayores problemas, lo que hacemos es tomar sangre y medir anticuerpos antitoxoplasma en el ratón. Si el ratón, que no tenía anticuerpos antes de inyectarlo, desarrolla anticuerpos contra toxoplasma, se demuestra que esa carne original que le pusieron a cabo, esa muestra de sangre, traía toxoplasma que origina una respuesta inmune en el ratón. De hecho, así nosotros y otros grupos hemos demostrado la presencia, por ejemplo, de taquizoitos en carne de cerdo, que por ejemplo la prueba de PCR, que supuestamente es más sensible, por razones de la carne de cerdo, de las características de la carne, nos dio negativo, pero al inyectar a un ratón nos dio positivo. Entonces, la otra prueba es la reacción en cadena de la polimerasa. Se pueden hacer también hibridación in situ, pero ya eso prácticamente ya no se usa porque como saben ustedes, la PCR, ya sea en punto final, que se ve una banda como esta, y aquí están los marcadores de peso molecular, o la de tiempo real, que saca una gráfica y su muestra, aquí se ve muy chiquita, pero cayó aquí la muestra, la positividad, entonces es una curva que a mayor concentración de parásitos la reacción es menor. Es un punto de corte que depende de la sensibilidad, de qué tantos ciclos del PCR se tienen que hacer para que se encuentre una muestra positiva. Entonces, es una curva inversa, digamos, de concentración de parásito. Nosotros construimos las curvas inoculando en un tejido. Por ejemplo, si vamos a diagnosticar en sangre, inoculamos diferentes cantidades de taquizoitos en sangre de esa misma especie y lo procesamos junto con la muestra, y pues sabemos la cantidad que le pusimos, que son los puntos rojos, y se calcula cuál es la concentración de parásitos en esa muestra. En un PCR cuantitativo, se llama qPCR por quantitative en inglés, y se llama en tiempo real porque la reacción va ocurriendo en tiempo real y se va viendo aparecer la gráfica. Sin embargo, la observación directa sí nos permite ver si el tejido tenía quistes o taquizoitos, es decir, en qué fase de la infección estaba ese animal.
Pero obviamente esto pues, es más útil para muestras, como les mencioné, de animales que murieron de esto, o algún paciente que llega a la muestra, por ejemplo, de cerebro de patología, y entonces esta técnica es muy útil. Pero estas, como tomamos muestras, se le inocula al ratón o se amplifica el DNA del parásito, que es el mismo entre bradizoito y taquizoito, no permiten, o el cultivo in vitro, si uno pone quistes en cultivo, se van a desenquistar en el cultivo y van a invadir los taquizoitos. Entonces, estas tres técnicas, aunque son muy útiles y son positivas, por ejemplo, en sangre, si la muestra de sangre es positiva en PCR, pues ahí sí sabemos que se trata del taquizoito, porque los bradizoitos están en los tejidos, los quistes no se encuentran en la sangre. Los que circulan por algunos periodos cortos, o bueno, no se sabe bien qué tan cortos, son los taquizoitos. Entonces, si el PCR en sangre sale positivo, sabemos que están, o intuimos fuertemente que están en una fase aguda. Ok, entonces un poco de resumen. Las pruebas directas tienen alta especificidad y alto valor predictivo positivo. Esto quiere decir que si salen positivas, se confirma la infección, pero son de baja sensibilidad en general y bajo valor predictivo negativo. ¿Por qué? Porque es muy raro que ande el parásito circulando, por ejemplo, en sangre. Y encontrar una célula infectada en un tejido, por ejemplo, aquí sí se encontraron 3, pero no es muy común encontrar muchos parásitos en un tejido de un animal muerto que no tenía prácticamente síntomas. Normalmente hay uno que otro quiste por los tejidos, entonces tiene muy baja sensibilidad, ¿sí? Entonces, si las pruebas no son negativas, por ejemplo, si un PCR en sangre es negativo, no quiere decir que la persona no tiene toxoplasmosis, simplemente que no está cursando una fase aguda, ¿no? O si en un tejido no encontramos el parásito por inmunohistoquímica, no quiere decir que no tenga toxoplasmosis, sino que pudimos haber tomado un pedazo de tejido en donde no había parásitos. Entonces, por eso siempre se ha combinado, hemos combinado técnicas, ahora lo vamos a hacer. Si una persona si una muestra viene de una persona que está bajo tratamiento, pues también puede salir falso negativo la prueba. Y su sensibilidad y valor predictivo negativo disminuye aún más. Para algunos casos, como vamos a ver, demostrar la fase aguda es muy importante, por ejemplo, en las mujeres embarazadas. Entonces, nosotros siempre procesamos por PCR y cuando podemos se hace todo, tejido, en cultivo, en ratón y PCR, para tratar de determinar si la muestra tiene parásitos. Si tienes en sangre una embarazada, está en riesgo de transmitir la infección a su bebé, y eso es muy importante porque Toxoplasma hasta la fecha, el único tratamiento de rutina que se emplea consiste en una mezcla de pirimetamina, sulfadiazina, y le tiene uno que dar ácido folínico, porque es una droga que se usaba para cáncer. Es una droga esa combinación es muy agresiva con el paciente. Entonces, es muy importante demostrar que la mujer o la persona está en fase aguda. Ese tratamiento no es útil contra la forma crónica. Entonces, es muy importante demostrar que estamos atacando a los taquizoitos, porque si no hay taquizoitos, nada más le vamos a ocasionar daño al paciente por los efectos de la medicación, sin que haya ningún éxito en el tratamiento de la toxoplasmosis. Entonces, se establecieron hace muchos años pruebas indirectas. La más conocida y vieja es la prueba de Sabin-Feldman, o SF, que es la prueba del colorante, o dye test en inglés, que simplemente tomaban taquizoitos, los fijaban, les ponían un colorante, pero antes de ponerles el colorante, el dye, lo incubaban con sueros a diferentes diluciones. Si había anticuerpos, se pegaban al parásito y el colorante no podía llegar al taquizoito y no se teñía. Entonces se veía al microscopio, se hacían diluciones seriadas de muestras, y si el taquizoito no se teñía hasta tal dilución, se decía, ya cuando, por ejemplo, si en una dilución 1:800 ya se empezaban a teñir taquizoitos más de la mitad, se decía que esta prueba tenía un título de 1:400, que es la dilución anterior. Entonces se podía titular, fue una prueba muy útil por muchos años,
pero esa prueba no distingue entre tipos de anticuerpos. Entonces empezaron a montar pruebas para distinguir entre la IgM, la IgA, la IgG, y se empezaron a hacer estudios de cinética, de cómo aparecen. Entonces, en una infección, por ejemplo, por dengue, como todos ustedes saben, aparece la IgM y desaparece a los pocos días, al mes, a los 2 meses ya no hay IgM. Entonces, pues se asumió durante mucho tiempo que la presencia de anticuerpos IgM era un indicador de fase aguda en toxoplasmosis, como lo es para muchas infecciones, ¿sí? Sobre todo virales y bacterianas. Pero una de las cosas que llamó la atención es que la IgA también aparece temprano, lo cual es, pues, es raro, porque normalmente debe haber cambio de clase, estimulado por respuesta adaptativa secundaria, y la IgG sí se ha visto que aparece después, y dura, les decía, esta puede durar de por vida. Sin embargo, estas pruebas lo que son muy sencillas, se pone en un pozo de placas de ELISA, que seguramente conocen, antígenos de toxoplasma, puede ser un antígeno puro o una mezcla, se pone la muestra del humano y después se revela con, por ejemplo, anti-IgG y con este anticuerpo que trae pegado, por decir, en una enzima, por ejemplo, peroxidasa, se revela la presencia de la enzima por su sustrato que al reaccionar con la enzima da color, y esto se puede medir en un espectrofotómetro, en un aparato que mide la intensidad del color del sustrato convertido a colorido. Entonces, pues, ha sido muy usado y sigue siendo muy usado, sigue siendo muy útil, pero hace ya tiempo, desde los 80, se empezó a observar, aunque no se dieron cuenta luego, de la duración. Estas son 3 técnicas diferentes, estas son también 3 técnicas diferentes, de la duración de la respuesta de IgM, la proporción de positivos, por ejemplo, detectados por inmunofluorescencia, que en toxoplasma se le llama IFAT, por ELISA, o por una prueba que es es un ensayo inmunoabsorbente de aglutinación, es una mezcla entre aglutinación y ELISA, digamos, sin tener enzimas. Entonces, fíjense cuánto dura, puede llegar a durar hasta más de 70 semanas. En algunos casos, algunas pruebas como la quimioluminiscencia usando microperlas, pues hasta la semana 70 seguían todos los niveles muy altos de los pacientes positivos, aunque solo la mitad, pues más bien 2/3 partes, seguían siendo positivos, pero con niveles muy altos. Y por ELISA también, niveles muy altos. Por IFAT, por esta prueba de inmunofluorescencia, cae más lento, pero de todas maneras observen que los niveles y la proporción de positivos no dura poquito, dura muchos meses, semanas enteras, y en algunos casos han encontrado que la IgM puede durar años. O sea, se han reportado casos con 12 años de toxoplasmosis elevada, toxoplasmosis, que se demostró hace 8 años o 12 años, y le vuelven a hacer pruebas de IgM y sigue positivo. Bueno, o sigue positivo, o esta persona vive en una zona donde hay mucha prevalencia y se pudo haber reinfectado. Que ese es uno de los dogmas que les decía que ha ido cayendo, por lo menos en las zonas tropicales, de que la respuesta inmune contra la primera infección impide una segunda infección. Creo que alguien tiene su micrófono abierto. Muchísimas gracias, compañeros. En estudios centrales de Impacto BTV. Bueno, no sé si se le puede apagar el micrófono. Bueno, ¿sí me escuchan? ¿Ok? Sí, sí, Bueno. todo bien. Entonces, los anticuerpos IgM no son un marcador de fase aguda. Entonces, les comentaba que hay casos que es muy importante demostrar si están en fase aguda por el tratamiento, como las embarazadas, y entonces se han hecho diferentes, digamos, estrategias para medir si están en fase aguda. Si ustedes están en fase aguda, los anticuerpos IgG están subiendo. Entonces, si uno titula una muestra aquí, mide la titulación de los niveles de anticuerpo y la mide 2 semanas después y están subiendo, como en esta gráfica. Por ejemplo, esto es los títulos, las diluciones de suero que se hicieron, la recíproca. Entonces, en la primera muestra, por ejemplo, este paciente tenía esta curva bajita y cuando se le tomó la segunda y la tercera, los niveles fueron más altos.
Entonces, el aumento de la reacción con 2, 3, 4 semanas de diferencia es una demostración de que la persona está en fase aguda y se da tratamiento, ¿sí? Este es un control positivo. Este es los anticuerpos. Este era un caso congénito que sospechamos si se había infectado o no, porque este caso no tenía IgM, los bebés, bueno, ahorita menciono, ahorita corrijo. Su mamá tenía incluso títulos más bajos que su hijo. Entonces, comparar los títulos de anticuerpos entre madre y hijo, aunque no se tenga una segunda muestra, puede dictaminar si el niño está infectado. Si el niño tiene títulos más altos que su mamá, pues lo más seguro es que esté infectado, porque ¿de dónde lo sacó? La IgG tiene transferencia pasiva de la mamá al hijo, pero no, el hijo no, si fuera nada más pura transferencia de anticuerpo y no infección, el hijo no tendría por qué estar respondiendo más que su mamá. Y en este caso pudimos tener segunda y tercera muestras y esto se corroboró, que seguía aumentando los niveles de anticuerpos. Aquí me voy a tener un poquito porque la IgM, en el caso de los niños con infección congénita, sí tiene valor diagnóstico. ¿Por qué? Porque las 4 subclases de IgG sí pasan la placenta, pero la IgM y la IgA no. Entonces, si un niño tiene anticuerpos IgM que se corroboran en una segunda muestra, tiene infección congénita. Entonces, ahí ese niño, como acaba de nacer, todavía no tiene quistes, entonces es diagnóstico, ¿sí? También si el niño tiene un PCR positivo en sangre, tiene toxoplasma. Entonces, normalmente lo que hacemos es todo el panel de pruebas. Hacemos IgG, primera, segunda muestra. No todos los niños que nacen con toxoplasmosis congénita tienen anticuerpos IgM cuando nacen. ¿Por qué? Porque a lo mejor se infectaron más temprano en el embarazo, sus anticuerpos aparecieron y desaparecieron y cuando nacen ya no tienen IgM, pero no es porque no estén infectados. Entonces a los niños hay que hacerles un panel de muestras de IgM, IgA, IgE, titulación de anticuerpos IgG en primera y segunda muestra, comparación de títulos con la mamá y comparación de las bandas en Western blot de la mamá con el bebé. Entonces, aquí se asume más o menos lo mismo que les decía. Si el niño tiene alguna banda que reacciona y su mamá no, o reacciona más fuerte como esta o estas dos, se les denomina neoanticuerpos. Y la única explicación para que el niño tenga anticuerpos contra algunos antígenos de toxo que su mamá no, o que tiene una reacción mucho más débil, es que el niño está produciendo anticuerpos de manera activa y por ende está infectado, ¿sí? La otra manera de ver la infección aguda en una mujer, por ejemplo, es una prueba que se llama prueba de avidez. Si nada más tenemos una muestra y urge determinar si está en fase aguda, lo que se hace es un ELISA indirecto, como el que les enseñé, en 2 pozos gemelos, se hace la misma reacción, se pone el mismo conjugado, nada más que antes de poner el conjugado, en un pozo se lava con una solución salina, PBS le llamamos, y en el otro se lava con urea. La urea es un reactivo que compite con la afinidad del anticuerpo por su antígeno. Entonces, si estos anticuerpos son de baja afinidad, se va a despegar en el pozo B, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es la lectura del pozo perdón, es B entre A, está al revés, una disculpa. Si este tiene dividimos la absorbancia, digamos que la absorbancia nos dio 0.1 y este nos dio 0.4. Si dividen B entre A, está al revés, perdón, una disculpa. Si tienen una absorbancia menor acá que acá, mucho menor, se dice que la infección es aguda. Los anticuerpos, cuando están subiendo, los de IgG, además de que están aumentando los títulos, están aumentando su afinidad. Esto es por razones inmunológicas de cuando respondemos con con la respuesta secundaria, los anticuerpos maduran y son seleccionadas las clonas de linfocitos B que producen anticuerpos de mayor afinidad cada vez. Entonces, si ustedes le miden la afinidad, la avidez aquí, les va a dar una avidez cercana a 1. Si la miden acá, les va a dar muy bajita, de 0.2. ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces, para infección congénita, pues es muy importante la serología comparativa mamá-hijo. También se puede hacer
anticuerpos IgM en la mamá y el bebé por Western blot, por varias técnicas. Puede ser aglutinación, puede ser ELISA, pueden ser diferentes. Si el bebé tiene IgM o IgA, el bebé está infectado, ¿sí? Si tiene PCR positivo, está infectado. Entonces, este es un algoritmo diagnóstico que hemos propuesto y que pues, es igual en básicamente todas partes del mundo. Si tienes para la infección congénita, si tienes sospecha de toxoplasma congénita, se toman muestra de mamá y hijo del mismo día. Es muy importante que sean en paralelo, el mismo día. Entonces, se hace titulación de anticuerpos, como decíamos, niveles de titulación, y se mide avidez por ELISA y se hace PCR, ¿sí? Si sale negativo todo esto, pues no, se descarta la infección congénita, aunque la mamá fuera positiva. Si sale positivo, buscamos también IgM por Western blot o por otra técnica, y se buscan neoanticuerpos de IgG como les mostré. Entonces, todo el algoritmo es con alguna de estas que salga positiva, se confirma la infección congénita o se sospecha fuertemente de una infección congénita y se inicia tratamiento lo antes posible. En pediatría sí se inicia luego, ¿sí? Y a veces cuando tienen IgM negativo y tienen esto positivo, lo que hacemos es una segunda toma de muestra para hacer, aunque salga negativo por PCR, volver a hacer PCR nada más para confirmar. O sea, la segunda muestra en los casos donde no se confirma en la primera, se pide para asegurarnos que el bebé no haya desarrollado la parasitemia después. Hasta aquí va lo de diagnóstico y ahora voy a hablar un poco de la diversidad de toxoplasma, qué se sabía y qué se sabe ahora. Toxoplasma gondii es una sola especie, pero cada vez más variantes aparecen en todo el mundo. Al principio se habían clasificado como 3 genotipos o 3 linajes, así se llamaban en los 90s, en Europa y en Estados Unidos. Colaboraron entre ellos y demostraron que había las cepas de tipo 1, que son muy virulentas, que ocasiona toxoplasmosis congénita, ocular y cerebral, aún en individuos inmunocompetentes. Genotipo 2, que es en la mayoría de los casos en Europa y Estados Unidos, y el genotipo 3, que estaba presente en animales silvestres y lo habían reportado en toxo congénita e inmunocomprometido. Y uno que otro atípico que le llamaban, que no pertenecía a ninguno de estos 3, y encontraron recombinantes. Como toxoplasma tiene reproducción sexual, diferentes genes, o sea, tiene recombinación somática. Entonces, recombinación sexual, perdón, de cromátidas hermanas. Entonces, se forman recombinantes. Entonces, lo que se hace ahora para genotipificar las muestras es, se toma una muestra de cualquiera de los animales, cerebro, corazón, sangre, etcétera, se inocula en ratón para tener la posibilidad de aumentar el número de parásitos para tipificar, porque luego la dosis es muy pequeña. O se toma un pedazo de tejido o de sangre, una muestra de sangre, se extrae DNA y va a estar mezclado el DNA del hospedador con el DNA de toxoplasma. Entonces, ¿cómo amplificamos? Con iniciadores que son específicos de toxoplasma, se hace la reacción en cadena polimerasa y el fragmento que se amplifica se envía a secuenciar, se secuencia. O el fragmento amplificado se hace restricción de fragmentos, se hace polimorfismo por restricción de fragmentos. Restriction fragment de polimorfismo de longitud de fragmentos restringidos por enzimas de restricción. Por ejemplo, aquí hay 3 casos. Una cepa tipo 1 que casi no se ve, está en morado, pero esta es una cepa tipo 1. El PCR original, la banda original, no se corta con esta enzima. Las tipo 2 les da 2 bandas y la tipo 2 2 bandas también, pero diferentes de la tipo 2. Entonces, con esto puede uno distinguir si era una cepa tipo 1 o tipo 2. Ahora, a veces estas enzimas cortan en algún punto muy particular. Entonces, a lo mejor hay una variante en otro sitio que no se cortó, que quedó en algún pedazo de estos. Entonces, sí es mejor secuenciar para saber este fragmento que se amplificó, qué tan igual o diferente es entre una cepa tipo 1 y tipo 2.
Y construimos estos cuadros en donde pueden ver 11 genes. Y, por ejemplo, la identificación de un paciente puede ser que hay algunos marcadores que no distinguen entre, por ejemplo, la cepa 2 y 3, pero el genotipo que se determina de esta cepa es tipo 2. Esta sería una cepa tipo 3 y estas empiezan a ser recombinantes. Por ejemplo, pueden tener un gene tipo 2 y otro gen tipo 1. O algunos alelos diferentes que las convierten atípicas, ¿sí? Esta es la distribución mundial de las cepas de Toxoplasma, su diversidad. En 1995 les comentaba que se reportaron 3 tipos, 3 linajes con algunas atípicas. Ya para 2012 tenemos 138 genotipos en todo el mundo que se han ido reportando, que están en 6 haplogrupos y son 15, digamos, grandes líneas de parásitos. Y actualmente, esto fue en 2019, ahorita ya hay más de 300 diferentes tipos de toxoplasma en el mundo. La mayoría de la diversidad, como pueden ver, está en Brasil. En México, ahorita les enseño datos, estamos intermedios en una variabilidad intermedia. Y estas cepas en Brasil se debe pues, a toda la carga de parásitos silvestres que están infectando a humanos porque nos metimos a sus hábitats. En África apenas empiezan a haber datos, en Asia muy poquitos, y vean la diversidad en Estados Unidos, la mayoría son estos 4, y muy poquitas variantes, o sea, muy poquitos casos de variantes nuevas, ¿sí? En Europa básicamente no hay variantes, es muy poco variable. En México, pues nos hemos dado la tarea de ir muestreando diferentes animales, muestras de humanos, de animales, y hemos visto que en nuestra zona tropical es donde hay más variabilidad. El número de colores les indica el grado de variabilidad. Aquí hemos estudiado perros y gatos también en Chiapas. Esta zona es donde más variabilidad. Un dato interesante es que muy recientemente acaba de salir el artículo, hace de hecho un par de semanas o 3, de que encontramos una infección con 5 variantes diferentes en un solo animal en esta zona. Ahí la pregunta es si el animal se estuvo reinfectando o si adquirió las 5 cepas en los mismos días comiendo diferentes presas, cada una con diferente cepa. Esta variabilidad tiene implicaciones clínicas y evidentemente epidemiológicas. Entonces, ¿qué pasa en la congénita? En el centro de México pensábamos que aquí iba a haber una variabilidad mucho menor, pero hicimos un estudio, me regreso. Esta es la distribución de las cepas tipo 1, tipo 2, tipo 3 y atípicas en América, en Europa, en África y en Asia. Es una revisión sistemática que hicimos con este número de cepas que habían sido tipificadas. Esto es pura toxoplasmosis congénita, puros casos de toxoplasmosis congénita humana, donde se tipificaban las cepas. Y pues pueden ver que en América las tipo 2 casi siempre son de Norteamérica, las atípicas son de Sudamérica y ahora estamos viendo muchas atípicas en México. Estoy casi segura que en Centroamérica debe haber muchas atípicas. Es interesante. Hay algunos reportes de Guatemala, no recuerdo si de Honduras hay alguno, de cepas atípicas. Entonces el trópico genera mucha variabilidad, como siempre, ¿no? En Europa pues es muy homogéneo, con muy poquitas, y en África empiezan a aparecer las atípicas. En cuanto se vaya tipificando también va a aparecer, yo creo, mucho más. Este es el estudio que les decía. Tuvimos 9 binomios madre-hijo, en donde se pudo tipificar la cepa, ya sea en la madre como en el caso 1, donde solo se pudieron tipificar 2 genes y vimos una cepa recombinante. La madre y su hijo en el caso 2, vimos que pudimos tipificar algunos genes de la mamá 3 y del hijo todos los genes del parásito. Y observen que para este gen, la mamá y el hijo tienen un alelo diferente. Quiere decir que este binomio, la mamá tenía un parásito y el hijo otro.
Como es congénita, pues el hijo recibió esta cepa de su mamá. Entonces su mamá en algún momento tuvo las dos cepas, ¿sí? No les voy a aburrir con más datos, pero aquí, por ejemplo, encontramos los dos alelos en la mamá y en un neonato y en otra madre de otro binomio. Y aquí otra vez, dos en la mamá y el hijo, dos cepas diferentes. Entonces, una cosa que nos sorprendió muchísimo es haber visto variabilidad y infecciones dobles en la infección congénita en la Ciudad de México, porque esto fue hecho con pacientes de aquí de la Ciudad de México, que son, pues es urbano, no espera uno tanta variabilidad genética y mucho menos infecciones dobles. 5 infecciones dobles de 9 binomios. Entonces, a mí nos sorprendió muchísimo y esto es, pues nos llama mucho la atención. En algunos casos hubo problemas clínicos. Ahora, no siempre es posible obtener DNA o sale muchos falsos negativos. Entonces, en paralelo, desarrollamos, más bien adaptamos una técnica y estudiamos péptidos de proteínas polimórficas, quiere decir diferentes antigénicamente entre una cepa y la otra de toxoplasma. Y lo que se hace es, diseñamos 3 péptidos de esta proteína que se llama GRA6, de la proteína 6 de los gránulos densos, que la misma proteína tiene diferente forma antigénica en la 1, la 2 y la 3. Y una persona que tuviera esta cepa reaccionaría con esta con esta y esta con esta, es lo que se asume. Y los epítopos pueden ser compartidos entre ellas, pero puede haber algún epítopo diferente. Entonces, esto lo montaron los franceses hace mucho tiempo, pero nosotros hicimos un nuevo diseño de péptidos porque tenían problemas para distinguir algunas cepas de otras. Esto se llama serotipificación. No es la serotipificación clásica que hacemos para serotipificar bacterias, por ejemplo. Este es al revés, usando péptidos del parásito, buscar anticuerpos especiales contra una cepa o la otra y asumir y demostrar así que la persona está infectada con esta cepa, con esta o con esta. Entonces, lo que obtuvimos es que vimos que las mamás que transmitieron la infección, que eran 29, tenían preferentemente, reaccionaban con cepas tipo 1 y no con otras, lo cual indica que hay una frecuencia muy alta de cepas virulentas en la Ciudad de México, bueno, en los binomios que estudiamos, y que se asocian las virulentas a transmisión vertical. Y las no transmisoras en realidad eran malas respondedoras. NR quiere decir que no respondieron a ninguno de los 3 péptidos, la mayoría. Entonces, pues sí nos permitió ayudar, apoyar la tipificación. Como recuerdan, en este estudio nada más teníamos 9 binomios, 9 mamás, digamos, y aquí pudimos analizar 29 más 13, que son 42 casos. Entonces, puede ayudar cuando no tenemos DNA positivo a toxoplasma. Y en los bebés vimos que el tipo 1 también se asociaba a cepas virulentas, lo cual pues es congruente con lo que se sabe en la literatura. Y fue un poquito más frecuente las cepas 1 y 3, que este péptido no distingue entre las 1 y 3, en los niños que tenían infección neuroftálmica. Y no hubo diferencias por la gravedad de la enfermedad. Ya terminé, espero no haberme pasado de tiempo. Les agradezco muchísimo la invitación y bueno, esto es el agradecimiento a todas las personas pues que han colaborado con los estudios que hemos hecho de toxoplasmosis en los últimos 21 años, en donde han participado pues instituciones del Instituto Nacional de Perinatología, del Hospital General, doctor Manuel Gea González, un centro de salud estuvo trabajando con nosotros, el doctor Juan Carlos Mora es ginecólogo, entonces las embarazadas muchas provenían de este centro de salud, el doctor Carlos Conde, que era del Instituto Nacional de Salud Pública, y 2 personas que ya trabajaban en la Universidad de Anáhuac, y pues del INP, como pueden ver, servicios de infectología, neonatología, oftalmología, todo esto porque se requiere pues un trabajo conjunto para atender sobre todo
y tipificar muy bien clínicamente a los casos de toxoplasmosis congénita en particular. Este grupo ha trabajado por 21 años, entonces pues mi mensaje final es, hay que colaborar, hay que trabajar juntos y cada quien con sus poderes y los demás con sus debilidades se complementan. Muchísimas gracias y no sé si haya preguntas o bueno, no sé cómo sigue el programa. Muchas gracias por la invitación. ¿Ya los dormí? No, de ninguna manera. Rina tiene el micrófono apagado. Bueno, voy a proyectar unas preguntas. Creo que esa sería como la mejor manera. Aquí copié unas preguntas del chat. Entonces, no sé, Rina tiene el micrófono apagado. ¿Ya lo encendí o no? Ajá, ya. Ajá. Es que no tengo toda la pantalla. Entonces, sí, habrían algunas preguntas. Yo tengo alguna curiosidad, pero quiero esperar a que los otros hablen Ahí se primero. está proyectando una que se copió del chat. ¿La puede ver? No, no puedo ver nada. Es decir, veo, Bueno, pero la doctora Correa la puede ver. Sí. Pero la vamos a leer, ¿verdad? Para la audiencia del Facebook. Sí, claro. Bueno, entonces dice, sé de un caso de una joven que dormía con muchos gatos porque los tenía de mascotas. Ella nunca pudo tener hijos y le atribuyeron a infecciones por toxoplasma. Y entonces comenta y pide comentarios si se ha hecho estudios con esta correlación. Toxoplasma ocasiona abortos recurrentes, eso está documentado hace muchos años y no se sabe por qué hasta la fecha, aunque hay hipótesis y una de las hipótesis que había en ese entonces es que había reinfecciones, lo cual estaba tachado porque el dogma era no, si tú tienes toxoplasma no te puedes volver a infectar. Esa es una. La otra es que la hipótesis que había y lo demostraron en ratas es que el toxoplasma inducían abortos en ratas por toxoplasma y después veían que cuando se volvía a embarazar la rata, volvía a abortar. Entonces la teoría era que cuando se volvía a infectar, no a infectar, a embarazar, cambiaba el microambiente de la placenta y se reactivaba un poco la infección y ocasionaba aborto de nuevo, la infección local en el útero. No, o sea, no se han hecho correlaciones, pero existen hipótesis y sí podría ser que esta mujer pudiera ser que estuviera microabortando y no se diera cuenta, que fuera infértil por microabortos. No hay muchos datos de microabortos, pero nosotros hicimos un estudio en ratones de toxocongénita. Es un artículo, el primero salió en 2016 y estamos por mandar la respuesta a los referees del segundo, que infectamos en el primero, segundo y tercer tercio. En el del 2016 es la infección en el segundo tercio, pero en este que acabamos de enviar y con gusto si nos lo aceptan se los mandamos después. Porque toxo en el primer tercio de la gestación ocasiona un cambio, pues un cambio vascular brutal, se forman trombos, se forma congestión, no le da tiempo de nada al útero, se forma una alteración hemodinámica de la hemodinamia de la placenta muy fuerte. Y el ratoncito se abortaba no infectado, se infectaba la placenta, había cambios brutalmente fuertes y se abortaba el feto, no porque estuviera infectado, sino que se moría de hambre. Se degeneraba la placenta y dejaba de tener su función. Entonces sí es posible, pero no conozco si alguien ha hecho estudios de eso. Sí se han encontrado toxoplasmas. De hecho, hacer el PCR en la placenta, el grupo de la doctora MacLeod en Estados Unidos y la doctora Gilbert en Inglaterra encontraron, y la doctora Robert Gagnon de Francia, en Florencia, Robert Gagnon, Florence, encontraron que si haces PCR a la placenta, después de, o sea, acabando de nacer, sale positivo, la probabilidad de que el hijo esté infectado es altísima. Entonces, la placenta se infecta bastante rápido
bastante fuerte, pues es que es un órgano muy irrigado, ¿no? Muy irrigado. Entonces el parásito fácilmente llega a la placenta y sí podría estar ocasionando microabortos. Estos hallazgos que encontramos del primer tercio de los ratoncitos, pues los ratoncitos se degeneraban rapidísimo, pero no por infección, no porque hubiera pasado el parásito al embrión o al feto. No sé Muy si eso bien. contesta más o menos la pregunta. Bueno, vamos a pedir que las personas que hicieron preguntas, si necesitan ampliación o nuevas dudas, la puedan seguir escribiendo en el chat. Muy bien. Aquí hay otra pregunta proyectada. La doctora Kaminsky, ¿la puede ver? No la puedo leer, pero es que veo la pantalla de tamaño de 1 pulgada nada más. Bien. No sé qué hacer. Sí, vaya, está bien. Entonces dice, siendo que IgM permanece elevada muchos meses, incluso algunos años, ¿qué estudio laboratorial aconsejaría usted para el seguimiento de casos agudos en huéspedes inmunocompetentes? Pues yo les diría que hagan 2 muestras seriadas, que era una recomendación muy antigua, pero que la estamos retomando, que es una muestra con al menos 2 semanas de distancia, 3 o 4, para ver si los anticuerpos están subiendo de títulos, pero también en la primera muestra hagan la prueba de avidez, adáptenla, o si pueden comprar los kits que venden de avidez, de Toxo, porque hay de varias marcas, medir avidez de la prueba. Si tiene avidez baja, pues está en fase aguda y entonces pues darle tratamiento a la mamá. Si es a una inmunocompetente, pues también lo mismo y darle tratamiento, porque si el parásito sí se va a diseminar. Se está diseminando si está en fase aguda. Aunque no ande en sangre, se puede ir diseminando por tejidos. Sí, contesté bien. Pues sí, está adecuada, sí es lo que esperaban. Muy bien, hay otra pregunta. Vamos a pedir que escriban en el chat, ¿verdad? Si tienen comentarios adicionales. Hay unas preguntas esta nos llega desde el Facebook. Ok. Dice, ¿qué tan recomendable es desparasitar los gatos para evitar la infección en humanos? ¿Qué desparasitante se debe usar? Los gatos eliminan oquistes durante un máximo de 3 semanas. Y suele ser cuando son jóvenes. Si un gato tiene toxoplasmosis, hay que demostrarlo en heces y entonces si le das, pues no un antiparasitario normal, los antiparasitarios comunes no le hacen nada a toxoplasma. O sea, desparasitar no sirve de mucho con antiparasitarios comunes y corrientes, de los que usan los veterinarios de manera normal. Tendrían que darle pirimetamina, sulfadiacina y todo eso. Pero más bien, pues ver si el parásito está eliminando quistes, y si está eliminando quistes, aislarlo un tiempo y volver a ver muestras de copros, y cuando ya dejó de eliminar ya no es peligro para nadie, a menos que se lo coman. ¿Sí está? ¿Sí? Sí. Doctora Kaminsky, ¿tiene preguntas? Solo un comentario para la doctora. Cuando ¿Sí? habló de la transmisión de toxoplasma de los animales silvestres, me ¿Sí? imagino allí que será porque comen la carne de esos animales silvestres o Puede ser. porque, o por el agua que los félidos entonces están descargando quistes de toxoplasma en el agua y que son de diferentes genotipos en un mismo félido. Así es. El brote que está documentado que fue en Surinam fue una contaminación del pozo del pueblo por oquistes de un felino. Nunca atraparon al felino, pero le llaman, calculan en esa zona de jaguares. Entonces esa cepa se llama jaguar. Y fue muy virulenta. Todo el pueblo se enfermó. Creo que excepto 2 personas. Todos se enfermaron, todos. Y hubo varios muertos.
fue una cepa muy, muy, muy virulenta. Y esa cepa fue pues un prototipo. Pero sí existe la posibilidad de lo que tú decías, que es muy interesante, a mí no se me ocurrió, que estuvieran comiendo armadillos o, no sé, animales exóticos, ¿no? Que en algunas regiones a los humanos, como ya vimos con COVID, se nos da a comer murciélagos, lo que sea, ¿no? Sí, sí podría ser, me parece bien. No, no he visto eso documentado, pero no, a lo mejor no he estudiado lo suficiente para encontrar, a lo mejor hay algún caso por ahí documentado de lo que tú propones, no, no sé, de que hayan comido carne, ¿no? Carne de algún animal silvestre. Sí, espero haber contestado bien. Sí, muchas gracias. Dolores, una pregunta, tengo una curiosidad. Sí. ¿Cuál es el porcentaje de toxoplasmosis congénita en México? Pues el único estudio que hay así específicamente es uno que hicimos nosotros en 2005 y solo en la Ciudad de México. No hay documentado. En Yucatán han demostrado presencia en embarazadas, pero no la transmisión vertical, que eso pues no está tan fácil. En la Ciudad de México, en 2005, usando estas muestras que se usan para tamiz neonatal de enfermedades metabólicas, que espero que conozcan, yo creo que sí, hicimos prueba de anticuerpos IgM en esas muestras, IgM contra toxo, usando un kit danés, y encontramos 3 casos positivos de cada 1000 niños, nada más que uno de los casos se confirmó, perdón, como falso positivo después. Entonces, nuestro cálculo es que es una tasa de 0.2%, que es una de las tasas más altas del mundo, después de Brasil. Y en la Ciudad de México, nuevamente, pues una zona urbana, entonces yo calculo que en zonas tropicales realmente debe de estar mucho más alto. Y a esos niños con toxoplasmosis congénita, ¿hay mucha mortalidad o le dan tratamiento y lo siguen durante años? ¿Cómo es el...? No sé si estás enterada de eso o no. Sí, tenemos una publicación del 2018 con un estudio de 33 casos, actualmente ya contamos con 42, de casos que captamos por tamiz neonatal, por tamiz de las embarazadas y que después los hijos se infectaron, y por casos clínicos que llegaban a pediatría. Pediatría es un hospital de tercer nivel. Depende de la fuente del niño, de dónde salía, la gravedad de los síntomas. Se los puedo presentar la próxima vez. Esos datos son muy interesantes. Si los niños los detectábamos desde que detectábamos a la mamá en el embarazo, porque a veces a pesar de que se le daba tratamiento a la mamá, nacían infectados los bebés, a lo mejor ya estaban infectados, pero el tratamiento sí beneficiaba un poco porque los niños de tamiz prenatal nacían con síntomas muy leves, muy leves. En cambio, los de tamiz postnatal, intermedio. Que es tamiz postnatal, esto que les cuento de tamizar al recién nacido, ya sea en la muestra de talón o de cordón umbilical, buscar toxoplasma, ¿no? Y luego implementar el tratamiento en cuanto se confirme. Y los que llegan a pediatría con toxoplasmosis llegan en un estado terrible, ¿no? Sí. Pues esos ya son diagnosticados porque ya tuvieron problemas clínicos. Entonces Sí. hay un gradiente. Ese trabajo salió en Acta Pediátrica de México, está de libre acceso en 2018. La primera autora es Gómez Toscano, si quieren ver esos cuadritos, pero la vez que viene les presento los cuadros a colores, las barras, está impresionante, muy impresionante. Bueno, muchas gracias. Está bien, gracias. Sí, pues por eso se recomienda el tamiz prenatal, o sea, hacer serología a las embarazadas y demostrar que están primero si tienen anticuerpos, si tienen anticuerpos están infectadas, y la siguiente pregunta es si están en fase aguda, y si están en fase aguda, darles tratamiento. Por ahí veo una pregunta de la pirimetamina, que sí hay en Honduras, y déjenme contarles que ese fue un problema hace como, perdón, ya contesté, estoy contestando por ustedes, perdón. No está de muy fácil acceso, pero yo tengo un contacto de la ciudad de Guadalajara, una fábrica de pirimetamina, si quieren pedirles. Nos la hacen a petición, porque en las farmacias no venden, en México no venden. No sé si en Honduras, pero en México no.
fue un problemón, fue hace como 7 años, yo creo. Los que producían la pirimetamina en Estados Unidos vendieron la fábrica o la farmacéutica, y el que la compró decidió subirle el precio creo que 2,000 veces. Entonces, de hecho, hubo todo un movimiento de los pacientes con VIH en Estados Unidos contra este señor, y además todas las demás medicinas que producían también las subió. Terminó casi en el bote, porque en el, perdón, digo en el bote, perdón, es coloquial, en la cárcel, porque se le vinieron encima muchas personas, fabricaba anticáncer, antitoxo, anti varias cosas, y las subió de precio así, no sé, se le hizo muy barato. Y desde entonces hay muchos problemas. Y Pero aquí hay otra pregunta si más. si tienen dudas, les doy los datos concretos Sí, del está fabricante bien. de la pirimetamina en Guadalajara. Estoy Sí, por segura que favor. se los fleta a Honduras también. Sí, y aquí hay otra pregunta más relacionado a algo que estaba comentando antes, que si existe alguna consecuencia en el desarrollo del feto en mujeres que antes de salir embarazadas ya estaban crónicamente infectadas. No sé. La respuesta a esa pregunta es una pregunta muy interesante. Incluso de las mamás que se infectan durante el embarazo y no transmiten la infección a su bebé, por lo que sea, pues sí hay cambios en la mamá que podrían estar afectando a su bebé, ¿no? Se sabe ahora todo este fenómeno de programación fetal, que no sé si ustedes saben, pero se supo hace como 60 años por las mujeres fumadoras, ¿no? De Inglaterra, y ahí se empezó a prohibir que las mujeres fumaran y tomaran. Pero pues las infecciones se están estudiando también, que la alteración en la mamá puede influir en el hijo, aunque no se haya infectado el hijo. No sé, pero sería un proyecto muy interesante, lo podríamos hacer. Buscar cambios debidos a la infección materna, aunque no haya infección fetal. Está interesante. Gracias por la pregunta. Bueno, hay otras preguntas y lo que vamos a hacer es que las vamos a copiar, ¿verdad? Y las vamos a hacer llegar a la doctora Correa y en el Facebook de la APA se van a poner las respuestas, ya porque el tiempo ya estamos limitados con el tiempo. Entonces, cedo la palabra a la doctora Kaminsky para que continúe con el programa, que ya nos estamos acercando al cierre. Muchísimas gracias. Voy a agradecer entonces a la doctora Correa por habernos ofrecido la actualidad del diagnóstico y la diversidad de Toxoplasma gondii en su primera conferencia. Ya llegamos entonces al final de esta actividad de educación continua compartida de la APA en colaboración con el IAB, el CNMEC y el Colegio Médico. Agradecemos esta magnífica informativa conferencia sobre la actualidad del diagnóstico y la diversidad de Gondii por la doctora Correa. Considero que este tema está casi o del todo olvidado en Honduras. En realidad no sé cuál es el protocolo para saber si una mujer embarazada tiene toxoplasmosis o no localmente, por lo que se espera que esta conferencia haya tenido doble beneficio de actualizar y despertar interés o curiosidad entre investigadores locales. La doctora Correa será de nuevo nuestra invitada para la siguiente conferencia de educación continua que está programada para el 25 de mayo a la misma hora, 7 de la noche, con el título La virulencia del parásito y la respuesta inmune en la toxoplasmosis congénita. De nuevo, muchísimas gracias a la doctora Correa y a todos los que participaron en esta actividad. Pues al contrario, muchas gracias a todos. Espero verlos pronto, en un poquito más de un mes. Muchas gracias a todos. Jacqueline, muchas gracias. Rima, muchas gracias. María también y Jorge, muchísimas gracias. Fue un placer, un verdadero placer. Muy agradecidas con usted, doctora. Nada que agradecer, al revés. Buenas noches. Hasta luego. Que estén muy bien todos y que no nos dé otra pandemia.